El domingo pasado estudiamos acerca de lo que significa que el Verbo se haya encarnado para nuestra salvación. Y en oración le pregunté al Señor, ¿qué tema quieres que hable con tu pueblo, con tu redil, con tus ovejas para este último domingo de mes? Y el Señor me puso en mi corazón a hablar acerca de cómo vencer el miedo. Por lo general, cuando enfrentamos un año que no ha sido fácil, que levante la mano para el que el 2013 fue un año fácil. Hubo uno, un valiente. 99.9% tuvimos un año con pruebas, con dificultades. Y precisamente cuando se cambia el calendario, siempre pensamos qué deparará el 2014. Cuando las noticias que se ven día a día van siempre de mal en peor. Cuando sabemos que estamos en un mundo que está en decadencia, que va rumbo a la ruina, que la palabra de Dios misma advierte que el mundo nunca va a mejorar, que el mundo siempre va a empeorar y en los postreros tiempos la maldad incrementará. Y lo que Dios ofrece no es mejorar el mundo. Lo que Dios ofrece es rescatarnos del mundo y darnos salvación. Ahora, el miedo es una de las primeras emociones que registra la Biblia en los seres humanos. ¿Se acuerdan ustedes que Dios crea a Adán y Eva en el huerto del Edén y estaban en una comunión perfecta con Dios? Y precisamente Satanás empieza a inculcar en ellos rebeldía, desobediencia y orgullo, porque les dijo, si ustedes comen del fruto prohibido llegarán a ser como Dios. Y basados en esto, comen ambos del fruto prohibido. Y la primera emoción que Adán siente después de desobedecer a Dios, después de caer de esa comunión perfecta con Dios, ¿saben cuál es? Miedo. Vean por favor Génesis 3, 9, 10. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y curiosamente, miedo de Dios, miedo de su creador, miedo de aquel que un día le habría de salvar desde la cruz. Porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor me ha guiado a una parte de su historia en esta tierra, en sus 3 años y medio de ministerio. Y es precisamente el inicio de su pasión. Es cuando Él habla con su Padre en el Getsemaní. Y es en esta historia donde quiero basar la predicación que el Señor me ha dado para esta hora. Lucas 22, 39, 47. Dice así la palabra del Señor. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Y les recuerdo que para este entonces ya solo eran 11 discípulos. Satanás ya había entrado en Judas y Judas ya estaba armando el complot para arrestar a Jesús. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Solo hago una pausa aquí. Saben, ese ángel del cielo estaba acostumbrado a postrarse delante del Verbo, a adorarle. Y ahora está delante de aquel que él solía adorar en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, fortaleciéndole. Eso es lo que nuestro Señor hizo. Se encarnó y se humilló hasta lo sumo, hasta el hecho de que una de las criaturas angelicales tuvo que fortalecerle. Y luego dice, y estando en agonía, y esta palabra es clave, por favor repitan conmigo agonía. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Y quiénes eran estos discípulos?
Precisamente Jacobo, Juan, los dos hijos de Zebedeo y Pedro. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Y por cierto, esa turba iba armada con palos y espadas para tomar prisionero al maestro. Les pedí que repitieran la palabra agonía, porque precisamente dicha palabra viene del griego, exactamente igual. En griego se dice agonía y denota una extrema tensión emocional que produce mucho miedo y mucho temor. De hecho, las gotas de sangre que fueron derramadas por Jesús como sudor tienen un nombre científico, y es Lucas el que registra esto en su evangelio, porque precisamente la profesión de Lucas era doctor, era ser médico, y por ende él viene y registra que Jesús padeció hematohidrosis. En la ciencia, esta hematohidrosis ha sido registrada solamente en casos de personas sentenciadas a muerte, condenadas a muerte, o personas que han sufrido en la guerra como tal. Ellos han manifestado gotas de sudor que caen de su frente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El sistema nervioso se intensifica tanto que afecta al sistema cardiovascular. Y luego los vasos sanguíneos que rodean a las glándulas sudoríparas se rompen y las glándulas sudoríparas empiezan a expulsar sangre. Esa es la hematohidrosis. Entonces es interesante ver que Jesús nunca antes había sentido miedo en todas las Sagradas Escrituras. Jesús, cuando leyó los rollos de Isaías diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, sale de la sinagoga y la gente que le había escuchado organizó un complot para tirarlo desde la cumbre de un cerro que está precisamente en Nazaret. Y Jesús no se asustó, no tuvo miedo. Dice el texto bíblico que solamente pasó entre ellos y se fue. Jesús estuvo en medio de una tormenta en la que los pescadores expertos tuvieron miedo de morir. Y Jesús, adivinen qué decidió hacer: dormir. Y es la única parte en la Biblia donde Jesús se registra durmiendo. Ahora, nunca antes Jesús había tenido miedo, pero en el Getsemaní tiene miedo de tal intensidad que deja un registro científico a través de un médico llamado Lucas para que nosotros hoy sepamos que Jesús sufrió el peor de los miedos que produce la hematohidrosis. Ahora, ¿por qué sintió miedo Jesús? Y hay 3 razones específicas por las que Jesús sintió miedo antes de su muerte. El punto número 1 en este segmento de la predicación es que Jesús sintió miedo para identificarse completamente con nosotros. Imagínate que Jesús nunca hubiera sentido miedo y tú llegabas a hablar con Jesús y decirle: Señor, tengo miedo. Y Él te diría: yo nunca tuve miedo. Me quisieron tirar de un cerro y pasé entre ellos, me dormí en una tormenta. Pero eso no sucede. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está en el trono de la gracia. Y si nosotros padecemos algo, Él lo padeció primero. Y por ende, Él tuvo que sentir el peor de los miedos para poder acabar con nuestros miedos. Mira lo que dice Hebreos 4, 15, 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Es decir, padeció de todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y me encanta que ese trono de Jesús se llama el trono de la gracia, es decir, el trono de la bondad inmersida de Dios. Ese trono al que te acercas confiadamente, no por tus méritos, sino por los méritos de Él, que murió en la cruz para que tú puedas acercarte confiadamente y decirle: Señor, tengo miedo. Y entonces Él te responde desde el trono de gracia: yo también tuve miedo y sudé sangre. Sé lo que estás pasando. Te acercas al trono de la gracia y le dices: Señor, tengo esta tentación, tengo este sufrimiento, tengo este dolor. Y Jesús te dice: yo pasé por eso exactamente y te entiendo. Incluso puedes llegar con Él y decirle: Señor, yo he padecido o estoy padeciendo esta enfermedad. Y el Señor te diría: sé exactamente de lo que hablas, porque yo cargué esa enfermedad en la cruz. En la cruz cargué todos tus pecados, todas tus enfermedades. Sé exactamente de lo que me estás hablando. No tenemos a un Dios que no se identifique con nosotros. Tenemos a un Dios que se hizo como nosotros para entendernos. Y que tuvo una vida cotidiana y normal. Tuvo una vida como un bebé, como un niño, como un adolescente, como un carpintero trabajador. Por 18 años fue carpintero. Sabe lo que es pagar impuestos, trabajar y comer con el sudor de tu frente. Jesús sabe exactamente lo que es la vida en un mundo caído. Y por ende, cada vez que tú sientes algo en tu corazón, Él está ahí listo, presto, dispuesto para decirte: hijo, hija, te entiendo perfectamente. Mira lo que dice Hebreos 5, 1, 2. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Es decir, un sumo sacerdote intercede por los débiles, porque Él conoce lo que es la debilidad. La segunda razón por la que Jesús tuvo miedo antes de su muerte es por el conocimiento total de hasta el último detalle de lo que estaba a punto de acontecerle. Nosotros regularmente tememos por lo que no sabemos. Regularmente tememos del futuro y decimos: y peor si esto llegara a suceder. Y siempre nos basamos en probabilidades. Existe una ley que es la ley de Murphy, que es siempre esperar lo peor para que nada te sorprenda. Ahora, el punto es que Jesús tenía el conocimiento pleno de cada cosa que iba a atravesar a partir de ese momento del Getsemaní. Sabía que la turba ya venía con palos y espadas. Sabía que después iba a sufrir tantas cosas. Sabía que pondrían una corona de espinas sobre él y que después le darían palazos sobre esa corona de espinas para que se incrustaran en su frente fuertemente. Sabía que le iban a dar azotes con una especie de látigo que tenía puntas de acero para jalar la carne y arrancar los pellejos de su carne. Y no solamente esto, sabía también que le iban a golpear, que le taparían los ojos y que le golpearían, que le arrancarían su barba. Sabía exactamente que habría de cargar una cruz, que iría al Gólgota, que lo habrían de clavar en la cruz. Sabía todo, porque Él es Dios. Y ese conocimiento total de lo que estaba a punto de acontecerle provocó miedo en Él. Jesús sabía que no existía otro camino. Él mismo lo había predicado. Él sabía que no había una segunda opción para los seres humanos, que Él era la única y es la única opción de salvación. Y que por ende su sufrimiento era imprescindible para nosotros. Y sabía que todo eso tenía que acontecerle. Mira lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino al Padre. No hay otro camino a Dios. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación. Son palabras de Pedro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay un plan B. Solamente había un plan A: que Jesús muriera y sufriera por nosotros. Primera de Timoteo 2:5-6 dice:
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús sabía que no había otra opción, que tenía que padecer todo cuanto le iba a acontecer. La tercera causa por la que Jesús sintió miedo antes de su muerte es que Jesús estaba bajo la más alta escala de ataque que Satanás y sus legiones pueden realizar. Esto se llama espíritu de temor. Recuerdan que Jesús, antes de empezar su ministerio, se enfrentó con Satanás durante 40 días en el desierto. Y Satanás le tentó constantemente. Incluso Satanás llegó a tener el descaro de citarle la palabra de Dios a Jesús. Y Jesús siempre respondió correctamente ante esas tentaciones y jamás pecó en aquel desierto. Ni nunca. Ahora, sucedió que cuando Satanás se cansó de estarlo tentando y ver que Jesús no iba a caer jamás en tentación o en la tentación, esto es lo que sucede. Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, es decir, le puso todas las tentaciones en 40 días. Imagínate lo que es trabajo intenso satánico, 40 días, una tras otra. Bueno, Jesús, ahora esto, y tenemos algunas tentaciones registradas, pero hubo más que esas tentaciones. Ahora, mira esto. Cuando ya hubo acabado toda tentación, se apartó de él, pero por favor póngale atención a estas palabras, 3 palabras. Por un tiempo. ¿Qué nos dice esto? Satanás es oportunista. Satanás es completamente oportunista. Y la agonía de Jesús en el Getsemaní era una nueva oportunidad para Satanás. Judas, bueno, les recuerdo, Pedro, aunque no había negado a Jesús todavía en este momento, ya Jesús había anunciado que Pedro le negaría. Jesús sabía que uno de los más cercanos, si no es que el más cercano, Pedro lo iba a negar. Judas ya lo había traicionado, ya estaba organizando la turba para que hiciera el complot en contra de él para arrestarlo. Ese era el momento oportuno para Satanás. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Ahora, puedes conocer la naturaleza de alguien por la forma en la que esa persona reacciona ante gente vulnerable. ¿Quién es alguien vulnerable? Alguien que está debilitado. Alguien que está indefenso. Esa es una persona vulnerable. Ahora, en la parábola del buen samaritano, Jesús nos da esta definición. Puedes saber acerca de la naturaleza de una persona por cómo reacciona frente a alguien que está vulnerable o que es vulnerable. Por ejemplo, el hombre herido en la parábola del buen samaritano, en el suelo después de que lo asaltaron, y pasa a un sacerdote y no hace nada por él. La naturaleza de ese sacerdote era que predicaba algo que no vivía. Un levita pasa y se va de largo también. ¿Qué naturaleza tenía ese levita? Era alguien que estaba encargado de adorar a Dios, pero que no adoraba a Dios como un estilo de vida, sino solamente en el templo. Ahora, pasa el buen samaritano y ve a alguien vulnerable en el suelo, ¿y qué hace? Lo levanta, le cura las heridas, lo lleva a un lugar para que se recupere y aún pone de su propio recurso, de su propio dinero, para que esta persona pudiera restablecerse, y dice: si hace falta, yo les voy a dar más cuando regrese. Ahora, ¿cómo conocer la naturaleza de Satanás? Esto es lo que Satanás haría. Si ve a alguien herido en el suelo, medio muerto, hace todo lo posible para terminar de matarlo, porque él vino a robar, matar y destruir. Si el diablo ve a alguien sufrir, hace todo para hacerlo sufrir más. Si el diablo ve a alguien lastimado, hace todo para lastimarlo más, porque es oportunista. Si ve a una pareja que ha sufrido problemas,
Él hace todo para que esa pareja llegue al divorcio, porque Él viene para matar, robar y destruir matrimonios, familias. La naturaleza de Satanás no es la de un caballero. Satanás no muestra ningún tipo de compasión. Satanás es destrucción total. Ahora, Jesús se enfrentó contra él en su mayor capacidad diabólica, puesta en una forma de opresión sobre Jesús. De hecho, Jesús en la cruz muere absolutamente solo. La tierra se oscurece, los ángeles abandonan la tierra, y hay registro de eso en la palabra de Dios, porque el ángel que se sentó sobre la piedra cuando Jesús resucitó tuvo que bajar del cielo. Jesús estaba absolutamente solo, con los pecados del mundo encima, con las enfermedades del mundo entero encima, y con todos los demonios en su contra, y con Satanás en su contra. Jesús entendió lo que era tener a todas las legiones diabólicas en su contra y él estar solo. Ahora la buena noticia, segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Y quiero hacerles ver dos cosas en este versículo. Primero, el miedo, el temor, no es solamente una emoción, no es solamente algo mental o psicológico. El miedo o el temor, la Biblia dice que es también espiritual, es un espíritu. Por eso hay gente con miedos, con temores, con fobias, que va a un psicólogo y que nunca encuentra una solución, porque el temor que tiene es de índole espiritual. Ahora, lo interesante es que por todo el temor que Satanás ofrece, Jesús ofrece un espíritu de poder. Les recuerdo, en Hechos capítulo 1, Él dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Ah, interesante. Y también dice que es un espíritu de amor. Y luego también dice, y de buen juicio, pero en la traducción original es, en el texto original es dominio propio. Y amor y dominio propio son frutos ¿de quién? Del Espíritu. Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y os enviaré un consolador. Os enviaré a alguien que estará con ustedes y en ustedes. Es el Parácletos de Dios que estará a su lado siempre. Aunque Satanás tenga toda la maldad sobre él, tenemos a alguien más poderoso a nuestro favor. Miren, Hebreos 2, 14, 15 dice, en la traducción del lenguaje actual, nosotros somos seres de carne y hueso. ¿Cuántos seres de carne y hueso vemos acá? Todos. Y dice, por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Es decir, el verbo se encarnó. Solo así podía morir para vencer al diablo. Es decir, la muerte de Jesús venció a Satanás. Porque el diablo tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que pasaban la vida con miedo a la muerte. Aquí está lo que hizo Jesús. Morir para que aquellos que pasan su vida con miedo a la muerte sean libres. De hecho, el principal miedo que todos los seres humanos experimentamos, ¿saben cuál es? El miedo a la muerte. De hecho, todas las fobias registradas por la psicología desembocan en el miedo a la muerte. Alguien puede decir, pastor, yo soy aracnofóbico. Es miedo a las arañas. Bueno, más que miedo a las arañas, tienes miedo de que te pique una araña venenosa y te mueras. Alguien puede decir, pastor, yo tengo ofidiofobia.
Es miedo a las serpientes. Y más que miedo a las serpientes, tienes temor de que te muerda una serpiente venenosa y mueras. Alguien puede decir, pastor, yo tengo aerofobia, subirse a aviones o a helicópteros. Más que eso, tienes miedo de que el avión se venga abajo. Acrofobia es miedo a las alturas. Más que miedo a las alturas, tienes miedo de caerte y de matarte. Claustrofobia, miedo al encierro. Si alguien dice, pastor, tengo miedo de estar encerrado, bueno, tienes miedo de morirte encerrado sin comida y sin agua. Ahora, alguien puede decir, pastor, tengo carcinofobia. Eso es fobia al cáncer. Es como un miedo de enfermar de cáncer y sienten dolor de cabeza y dicen, ay, peor si es cáncer de cerebro, ¿verdad? Y este es el miedo real, morirte. Y por otro lado, hipocondría es la persona que tiene constante miedo a la enfermedad. Y realmente el miedo es morir de la enfermedad, a causa de la enfermedad. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Vencer la principal causa de miedo. La principal causa de miedo es la muerte. Y Jesús, al vencer la muerte, vence el miedo a la muerte, que es el principal miedo de los seres humanos. Ahora, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te tengo noticias, aunque te mueras, vas a estar vivo. El apóstol Pablo escribió, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Se te acabó la feria, muerte. Jesús le habló a Juan cuando estaba prisionero en la isla de Patmos y Jesús lo transporta en una visión al cielo. Jesús le dice, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No te preocupes porque yo tengo las llaves de eso que te daba miedo y que te tenía esclavizado. Y nunca más esas llaves se irán de mis manos porque yo he sido el único en la historia del universo que ha vencido a la muerte. Ahora, existe un miedo positivo y uno negativo porque Dios puso el miedo también como una reacción instintiva en nosotros. Y lo puso con un fin. Ahora, necesitamos identificar lo que es un miedo positivo y lo que es un miedo negativo. Por ejemplo, un miedo positivo es circunstancial. Por ejemplo, vas manejando y se te mete un carro y estás a punto de chocar y te pegas un gran susto y sientes un gran miedo, pero eso te hace reaccionar y esquivar el choque. Ahora, ese es un miedo circunstancial. No tenías miedo antes de que el carro se te metiera y una vez que no chocas y logras esquivar al carro, ya no tienes más miedo. Es circunstancial, es un momento, es para reaccionar, excelente. Ese es un miedo positivo. Pero sabes, el miedo negativo, que es diabólico, es constante, es perpetuo, es todo el tiempo, todo el día estás con miedo de algo. Me recuerdo que cuando yo tenía unos probablemente 15 años de edad, la casa de todos ustedes, bueno, ahora no puedo ofrecerles que es su casa porque es la casa de mis padres, ya estoy casado, pero cuando quieran visitar a mis padres pueden llegar, solo que no todos al mismo tiempo. Ahora, la situación es que en la casa de mis padres, donde yo vivía con ellos, era el centro de consejería del Ministerio de Motivación Cristiana, oficinas centrales y todo habido y por haber del Ministerio de Motivación Cristiana. Esa era nuestra casa. Y como no teníamos consejeros, adivinen quién era uno de los consejeros. Aquel muchacho de 15 años en tercero básico. Y me acuerdo de una señora que llamaba absolutamente todos los días, varias veces al día. Les puedo decir el nombre, porque después de muchos años no se me ha olvidado. Y claro, yo tenía la voz así, ronca. Entonces ella pensaba que tal vez estaba hablando con un adulto y era un muchacho. Pero el listado, y no estoy pretendiendo burlarme de ella, pero que entendamos algo, el listado de esta persona manifestaba miedo por todo. Miedo de lo que podía hacer y de lo que no podía hacer. Incluso llegó al extremo un día que me dijo, el perro no se ha comido su concentrado. Era un miedo constante, perpetuo, todo el tiempo.
Eso es diabólico, es esclavizante, eso es satánico, es espíritu de temor. Ahora, existe un miedo positivo, por ejemplo, que busca proteger. El miedo positivo busca proteger. Me acuerdo de niño que el perro de mi hermana Silvia era un Rottweiler. Y me corrió y me persiguió y estaba entrenado el perro para atacar y todo. Y para morder de forma prácticamente horrible. Estaba entrenado. Y este Rottweiler me corrió cuando yo tendría tal vez unos 6, 7 años. Pero en ese momento yo parecía un atleta de las Olimpiadas. Y me acuerdo que como yo pensé en ese momento, está entrenado y se llamaba campeón. Yo le decía, campeoncito lindo, no me mordás. Y me logré escapar de aquel perro. Ahora, si ahora trato de correr como en esa ocasión, tengo que estar en un momento de miedo en el que reaccione para correr a esa velocidad. Ahora, es positivo porque busca proteger la propia vida, la vida de los seres amados, de los que nos rodean, del prójimo. Excelente. Pero el miedo negativo paraliza. Y eso es lo que Satanás trata de hacer con todos nosotros. Paralizarnos para que no tengamos frutos en el reino de Dios. Hay otro miedo positivo. Y ese miedo positivo es que causa una instrucción. Ese miedo te instruye, aprendes. Es algo que te hace reaccionar constructivamente ante una circunstancia. Y te hace tomar decisiones, te hace aprender. Pero el miedo negativo y diabólico es confuso y fatalista. Palabras como estas son dardos en tu mente. Vas a morir, te va a ir mal. Suena el teléfono y piensas, te van a extorsionar. Te subes a un bus y piensas, aquí vas a quedar porque se van a subir unos mareros. ¿Ve? Pensamientos fatalistas constantes, esa es obra satánica. El año que viene te va a ir peor, vas a quebrar, te vas a divorciar, algo le va a pasar a tu hijo o a tu hija. Nunca lo vas a lograr. ¿Sabes qué es eso? Profecía del Averno. Es lo que el diablo desearía. Es lo que el diablo anhelaría para ti. Pero la buena noticia es que el diablo está vencido. Y que Jeremías 29:11, Dios dice, yo tengo planes de bien para ti y no de mal. Para darte esperanza y un futuro. El miedo positivo te hace fuerte. Jesús mismo enfrentó el miedo, pero se hizo fuerte para salir de aquel Getsemaní a cargar la cruz. El miedo negativo te esclaviza. ¿Cuál era la voluntad de Satanás? Que Jesús no muriera por los pecados de la humanidad. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Jesús venciera sus miedos y muriera por toda la humanidad. En el Getsemaní Jesús se hizo más fuerte. O vences el miedo o el miedo te vence. Nelson Mandela escribió la siguiente frase: aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Todos vamos a sentir miedo. Y muchas veces los miedos vienen a diario. Pero hoy Dios nos está enseñando cómo reaccionar ante ese miedo. Ahora, ¿por qué Satanás usa el miedo constantemente como su arma contra nosotros? Y es porque es todo lo que tiene en su haber. Satanás está repleto de miedo. Él tiene miedo. Satanás piensa miedo. Satanás siente miedo.
y Satanás está controlado por el miedo. Y Satanás trata de infundir miedo. Ahora, pastor, ¿por qué me dice que Satanás tiene miedo? Porque él sabe que las escrituras son verdad y que las escrituras relatan que su final será en el lago de fuego. Santiago registra que los demonios tiemblan. ¿Y por qué tiemblan? Porque tienen miedo. Les aseguro que cada demonio se ha arrepentido de haber seguido a Satanás cuando fue la batalla en el cielo. Porque todos tiemblan de miedo, porque saben cuál será su conclusión. Satanás tiene miedo y por ende infunde miedo. Satanás fue rebelde y quiso ser como Dios, infundió lo mismo, o quiso llevar al hombre a hacer lo mismo en el huerto del Edén. Y lo mismo está tratando de hacer con nosotros. Sembrar lo que él siente, miedo. El diablo opera en temor. Vean lo que dice Isaías 48:22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad. Mientras que Jesús opera en paz. Esta es la buena noticia. Nuestro Dios es el príncipe de paz, según Isaías 9:6. En Juan 14:27, Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora, la paz es señal de la presencia de Dios en tu vida. El miedo es señal de la presencia de Satanás en tu vida. Ahora, no se trata de que tú estás invocando a Satanás o que cualquier cosa que se te venga a la mente. Satanás es oportunista. Satanás va a escoger el peor día de tu vida para hacerlo aún peor. Y ese miedo es una presencia diabólica, es un espíritu de temor. En ese momento debes de concentrarte en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es paz. Mira, el miedo es esperar que Satanás actúe. Mientras que la paz es esperar que Dios actúe. Colosenses 3:15, yo se los voy a leer. El apóstol Pablo dice: que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. No estás diseñado para que el miedo te gobierne. Estás diseñado para que la paz de Dios te gobierne. Y solo así vas a funcionar. Ahora, ¿cómo vencer el temor? ¿Qué nos dice la Biblia a través de acerca de cómo vencer el temor? El punto número 1 es: admite tu miedo sin avergonzarte. Admite tu miedo sin avergonzarte. En el relato del Getsemaní, en Mateo 26, porque recordemos que el relato del Getsemaní está en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y en el relato de Mateo está que Jesús llamó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Juan y Jacobo, y les dijo las siguientes palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora, ojo con esto. ¿Se lo dijo a los 11? No, se lo dijo a los más cercanos. No debes de confesar tu miedo a cualquiera, sino a los más cercanos. Y otra cosa más. Jesús después confiesa su miedo para con su Padre, y es Marcos quien registra una palabra maravillosa. Jesús le dice: Abba, papi, tú que todo lo puedes, haz que pase de mí esta copa. Hay un gran principio bíblico. Encubrir no beneficia, confesar sí. Por favor, repite conmigo: encubrir no beneficia, confesar sí. Si encubres tu miedo, te va a ir mal. Tienes que hablarlo con gente de Dios cercana a ti y con Dios mismo. Y los hombres somos más dados a encubrir el miedo. De hecho,
Me acuerdo que de pequeño, cuando me tocaba pelearme con alguien en el colegio, levantaba el mentón así y sacaba el pecho. Venite pues, pero por dentro, y ojalá que no me vaya a sonar. Los hombres somos más dados a esto. Ahora, no es falta de hombría el confesar el miedo. Jesús es el ejemplo máximo de la hombría. Y confesó el miedo a sus más cercanos y a su propio Padre. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prospera. Encubrir no funciona. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia divina. Romanos 14:23 dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Punto número 2, somete tus miedos a Dios. Una vez que has aceptado tus miedos, o admitido tus miedos más bien, y los has confesado, somete tus miedos a Dios. Jesús en el Getsemaní sometió su miedo a Dios. ¿Qué dijo 3 veces? Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, someto mi miedo a ti. No se trata de hacer lo que el miedo me quiere provocar a hacer, sino de hacer tu voluntad, Dios. El miedo lo que está tratando de hacer es que yo no vaya a la cruz. Pero más importante de cómo yo me sienta es lo que tú quieres de mí, Padre. Esa es la vida del verdadero cristiano. No es una vida basada en emociones. Las iglesias están llenas de emocionalismo y de humanismo, lastimosamente, alrededor del mundo. Y no estamos predicando lastimosamente alrededor del mundo un evangelio que se trate de Dios, sino es un evangelio egocéntrico que se trata de los hombres, de su éxito y su superación. Y no tiene nada de malo que la gente, los hijos de Dios, sean exitosos y se superen, porque anhelo que sean prosperados, así como prospera su alma y que tengan salud. Qué bueno. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Que nuestras emociones no nos controlan. Que la opresión satánica tampoco nos controla. Debe ser la voluntad de Dios nuestro principal objetivo ante toda crisis, situación y circunstancia. No importando el precio a pagar, es la voluntad de Dios la que cuenta y la que importa. De hecho, Getsemaní, ¿saben qué significa? Lugar de rendición. Tal vez estás en el Getsemaní personal actualmente, donde tienes que rendirte y no dejar que tus emociones te controlen, que lo que Satanás infunde en ti te controle, sino que sea la voluntad de Dios la que guíe tu vida. Vean lo que dice Santiago 4, 6, 7. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Somete tus miedos a Dios. Resiste a Satanás y el diablo se irá de ti. Ahora te recuerdo, es oportunista. Regresa cuando ve la oportunidad. Las decisiones guiadas por el miedo son las peores decisiones que tomamos en la vida. Decisiones basadas en miedo son las peores. No existe una, por lo menos en mi vida, que haya funcionado. Las decisiones basadas en la voluntad de Dios son las mejores decisiones que hemos tomado en la vida. El punto número 3 es: enfócate en la presencia y el amor de Dios. Me encanta el relato de Lucas en el versículo 44, yo se los voy a leer. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Estando en esa condición de temor y miedo extremo, Jesús oró más intensamente. Es decir, buscó aún más la presencia de su Padre. Habló aún más con su Padre.
David escribe en el Salmo 23 en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, y acordémonos que el peor miedo de los seres humanos es la muerte. ¿Y qué dice David? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu presencia, Dios, estará conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, Jesús tuvo un reto muy grande por delante. ¿Saben ustedes que parte de las Escrituras se habló a sí mismo Jesús camino al Gólgota? Cuando Jesús estaba cargando la cruz e iba camino al Gólgota, se recitó a sí mismo una porción de los salmos. Y es precisamente el Salmo 16, de los versículos 8 al 11. Y quiero verlo en la palabra de Dios para todos, especialmente. Dice, siempre tomo en cuenta primero al Señor. Por favor, ojo con esto. Algunos toman en cuenta primero a Satanás. Fatalista, o con una visión fatalista, una visión negativa de la vida. Pero Jesús, ante la peor prueba, sabiendo que iba a morir a la cruz, dice, siempre tomo en cuenta primero al Señor. Nada me hará tambalear, ni siquiera esta cruz, pues Él está a mi lado. Por eso mi corazón y mi alma estarán llenos de alegría, y hasta mi cuerpo vivirá seguro por siempre. El versículo 10 dice, porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos, nunca dejarás que tu fiel seguidor se hunda en la muerte. ¿Saben? Ese versículo 10 en la Reina Valera 1960 es, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tú me enseñas el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia, A tu derecha hay placeres que duran para siempre. Estas son las palabras que Jesús se habló a sí mismo rumbo al madero. Hebreos 13, 5, 6 dice, no amen al dinero, sino conténtense con lo que tienen, porque Dios dijo, nunca te abandonaré ni te dejaré solo. Así podremos decir con seguridad, el Señor es mi ayuda, no tendré miedo. ¿Qué daño puede hacerme un simple mortal? El salmista también escribe, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Mira, en el reconocimiento de la tierra de Canaán que tuvo que realizar Moisés, Dios le dio la instrucción de mandar 12 espías. 12 espías fueron y reconocieron la tierra de Canaán. Ante una misma circunstancia, hubo 10 que reaccionaron negativamente y 2 que reaccionaron positivamente. La circunstancia no era distinta, la circunstancia era exactamente la misma, pero 10 la vieron de una forma y 2 de otra. Mira por favor lo que hace una perspectiva de miedo. Números 13, 31, 33 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, es decir, como insectos, y así les parecíamos a ellos. Ese fue el reporte de 10, que vieron una situación, pero desde una perspectiva de miedo. Pero 2, Josué, hijo de Nun, y Caleb, vieron la misma situación que aquellos 10, pero sabiendo que la presencia de Dios estaba con ellos. Y vean el reporte de ellos.
Números 14, 6, 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, indignados por el mal reporte que habían dado aquellos 10. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. En otras palabras, esos gigantes son pan comido para nosotros, porque Dios está con nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Probablemente la circunstancia no va a cambiar de la noche a la mañana en tu vida, pero sí tu perspectiva puede cambiar en este instante si reconoces la presencia de Dios. Das un reporte cobarde o das un reporte de victoria basado en la presencia de Dios en tu vida. La circunstancia es la misma. Tú decides cómo vas a enfrentarlo, cómo lo vas a ver. Si de una forma fatalista como Satanás quiere que lo veas, o de una forma de victoria como Jesús quiere que lo veas. El punto número 4, sigo. Les recuerdo nuevamente las palabras de Pablo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora, hablando de espíritu de amor, hablando de el espíritu de amor. ¿Quién es el espíritu de amor? Dios mismo. Juan dijo: Dios es amor. Y Juan escribe: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este es el momento de reconocer el amor de Dios que llega a tu vida, te envuelve, te abruma y te dice: fuera de aquí, miedo, porque yo te amo. Y mi presencia está contigo. Y esto es para bien, porque todo ayuda bien a los que amamos al Señor. Mira, el punto número 4 y final: enfrenta tus temores por medio de la fe. Enfrenta tus temores con fe y míralos desvanecerse. Muchas veces Dios va a poner la pelota en tu cancha, si me permiten esa expresión. Te va a decir: hijo, tú reprende a ese demonio, porque yo te di autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Tú lo tienes que hacer. No esperes que tu papá lo haga todo por ti. Yo te he dado a ti autoridad. Enfréntalo tú, que tu fe crezca. Y entonces enfrentas todo lo que estás atravesando con fe y los temores se desvanecen. De hecho, Jesús manifiesta su gran fe en aquel Getsemaní, decidiendo ir a la cruz, diciendo: yo te creo a ti, Padre. Aunque el peor sufrimiento esté por delante, yo te creo a ti, Padre. Y voy a la cruz. Mira, Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En medio de la aflicción, Dios sigue esperando que confíes en Él. Primera de Juan 5, 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. El mundo solo ofrece calamidad, destrucción. El mundo está bajo el maligno, pero nuestra fe vence a todo esto. Y no es nuestra fe en sí misma, sino nuestra fe puesta en el lugar correcto. Nuestra fe puesta en Cristo. Nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Ahora, los discípulos vieron a Jesús sudar sangre. Lo vieron ser arrestado. Lo vieron ser torturado. Luego todos escaparon y huyeron. Y solo tenemos registro de que Juan, el discípulo amado, hijo de Zebedeo, estuvo frente a la cruz. Todos los demás estaban escondidos. Tenían miedo. Jesús murió en la cruz. Lo sepultaron. Y ellos continuaron con miedo. Recordaron a su maestro teniendo miedo. Y ellos
experimentaron también el miedo. El día que Jesús resucita, llega y los encuentra encerrados, con la puerta atrancada, literalmente, porque tenían miedo. Y quiero que pongan mucho ojo a las primeras palabras de Jesús, después del miedo intenso que todos experimentaron. Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. En otras palabras, hijos, yo ya superé el miedo, incluso vencí a la muerte. Ahora quiero que ustedes venzan el miedo, basados no en su victoria personal, sino en la victoria que yo gané por ustedes. Quiero llegar a una conclusión. Cuando estaba preparando este mensaje, en oración le pregunté al Señor, ¿qué quieres que comunique a tu pueblo? Sé que muchos tienen miedo, miedo constante, un miedo que los agobia en cada instante, pensamientos fatalistas, porque así es como Satanás actúa. Y el Señor muchas veces cuando estoy orando, cuando estoy hablando con Él, me responde con preguntas, es sumamente interesante, y una pregunta me lo dice todo. ¿Saben qué me dijo el Señor? ¿En qué momento derramé mis primeras gotas de sangre? ¿En qué momento derramé las primeras gotas de sangre? Y me dijo, no fueron los azotes, no fue la corona de espinas, no fueron los golpes, ni los palazos. Fue en el Getsemaní, donde empecé a derramar mi sangre por ti. Y en esa ocasión, derramé sangre teniendo miedo para librarte de tus miedos. En la cruz cargué con tus enfermedades y con tus pecados, pero en el Getsemaní cargué con tus miedos y con tus temores. Es lo que el Señor me dijo. Y esa es la palabra de Dios para ti. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Tienes miedo? Ven a Él. ¿Tienes temores? Ven a Él. Pon el futuro en sus manos. Pon el 2014 y todo el resto de tu vida en esta tierra en sus manos. Isaías 12:2 dice, he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Ponte de pie un momento, por favor, vamos a orar. Cierra tus ojos, habla con el Señor. No hay nada que tú estés atravesando que Él no entienda o que Él no haya atravesado por ti, cualquiera que sea la situación o la circunstancia. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es el todopoderoso, es el poderoso gigante a tu lado. Goliat es un enano a su lado. Confía en Él, pon tu fe en Él. Recuerda que en el Getsemaní cargó tus temores y tus miedos, y allí derramó sus primeras gotas de sangre. Y hoy te recuerdo las mismas palabras
de Pablo a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de temor. Ese temor no lo tratan psicólogos, porque es espiritual. Ese temor solamente lo quita la presencia de Dios en tu vida. Y la presencia de Dios en tu vida es precisamente el Espíritu Santo de Dios. Por eso tú tienes un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ahora déjame explicarte. Poder, el poder viene del Espíritu Santo. Amor, el amor echa fuera todo el temor. Y es un fruto del Espíritu Santo. Y el dominio propio es el hecho de poder llevar cautivos tus pensamientos fatalistas a la cruz. Lleva cautivos tus miedos. Tus pensamientos de temor y de miedo, llévalos cautivos. Toma a los prisioneros y ponlos a los pies de la cruz. No escuches a Satanás acerca de lo que el 2014 va a ofrecerte. Satanás habla constantemente maldad, infundiendo miedo, robando, matando y destruyendo. Ahora, esto es lo que Jesús dice. Porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo para ti. Y estos pensamientos también son planes. Son planes de bien y no de mal. Son planes buenos y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Eso es lo que viene en el próximo año para ti. Levanta tus manos al cielo un momento y dile: Señor, hoy soy libre del miedo. Que me envuelva tu amor, echando fuera mis temores. Hoy renuncio a todo espíritu de temor y recibo el Espíritu Santo, el poder, el amor y el dominio propio que provienen del Espíritu Santo para mí. Espero lo mejor en el 2014, porque aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla, y tus planes son de bien y no de mal. Pongo toda mi confianza y descanso en ti, Señor Jesús. Ahora quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Voy a hacer esta oración de fe para que entregues tu vida a Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Vamos, repite conmigo con tu corazón y tus labios. Dile: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados, que con tu sangre me has limpiado de toda mi maldad, y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre.